La palabra del Señor la lecturamos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo nos mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Padre, te damos gracias por habernos permitido, Señor, escuchar tu palabra, por habernos permitido leerla en este momento, pero también te rogamos que nos hables a través de ella y que nosotros respondamos, Señor, con un corazón agradecido y con un corazón obediente, para poder aplicar lo que tú nos digas, Señor, en esta tarde. Te ruego, Señor, me ayudes a compartir el mensaje con fidelidad para la edificación de nuestros amados hermanos de la iglesia y para tu honra, Señor, y para tu gloria. Te lo ruego, Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fuertes las palmas al Señor, amados hermanos, y que Dios les bendiga una vez más. Muy bien. Bueno, recordemos un poco, hermano, el mensaje de esta serie, el mensaje anterior, lo hemos dado hace algunas semanas. Pablo, los versículos anteriores que tratamos, fue el versículo 9 y el versículo 10, en donde nos trajo una advertencia sobre el peligro de amar lo material. Recuerdan que hablamos sobre la codicia, sobre el amor al dinero. Bueno, pero vimos ese gran peligro que traía el amar lo material y las consecuencias devastadoras de la codicia. Pablo en esta oportunidad se va a dirigir de una manera directa y personal a Timoteo, no porque haya sabido que Timoteo haya caído en avaricia o en codicia, sino por la presencia que había en Éfeso de falsos maestros en ese tiempo que estaban justamente aprovechando su nivel, digamos, de instrucción, es decir, su nivel académico, estaban aprovechando su don de maestro para poder obtener ganancias deshonestas. Estos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia de Éfeso estaban enseñando herejías, eran gnósticos judíos que estaban de alguna manera sacando provecho económicamente hablando, enseñando a amar el dinero, ¿no? Poniendo su mirada en las cosas pasajeras, terrenales y momentáneas. Pero es por esa razón que Pablo llama la atención a Timoteo de esta manera, para que él, en su calidad de pastor y de líder de la iglesia en Éfeso, pudiera ser advertido de forma preventiva para que él no vaya a caer en ese tipo de actos, de amar o de abrazar las riquezas. En esta oportunidad, Pablo va a complementar esa instrucción que le dio Timoteo, mostrando cómo debe vivir un hombre de Dios. El mensaje anterior mostró cómo no debía vivir un hombre de Dios, amando lo material. Hoy va a mostrar cómo sí debe de vivir un hombre de Dios. Y para eso, hermanos, Pablo le va a poner algunas características propias del caminar que todo hombre de Dios debe de considerar. Y notemos, hermanos, que
el amor al dinero no era solamente propio de la época del apóstol Pablo o de Timoteo. Ese pecado, hermanos, ha rondado desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Así es que, considerando, hermanos, un mundo caído en donde se estaba desempeñando Timoteo, que es el mismo mundo caído en el cual nosotros nos desempeñamos, pues obviamente cae muy bien este consejo de Pablo, no solamente para los hombres de Dios, en este caso para el pastor Timoteo, sino que también por extensión para todos los creyentes, hombres o mujeres a lo largo de la historia. Hace algunos años, un pastor con muchos años en el ministerio fue entrevistado después de atravesar una profunda crisis espiritual. Muchos pensaban que su problema había sido un error doctrinal en la cual él había caído, y otros pensaban que su problema había sido un pecado público. Sin embargo, cuando entrevistaron al pastor, él dijo otra cosa. Escuchen lo que él dijo. Mi mayor error no fue un escándalo, fue dejar de huir de lo que sabía que debía huir. Poco a poco empecé a amar cosas que no debían gobernar mi corazón. El pastor no cayó de un día para otro. Simplemente dejó de vigilar su vida. Se descuidó de una manera drástica. Dejó de cuidar sus afectos y su carácter. Lo que comenzó como pequeñas concesiones terminó debilitando su testimonio y su gozo en el Señor. Y lo que le pasó a este pastor, esto es una historia real, obviamente he reservado el nombre, lo que le pasó a este pastor le puede pasar a cualquier persona, porque todos nosotros estamos o somos susceptibles a pecar, porque recuerden que la Biblia dice que nosotros tenemos un enemigo que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Puede ser un pastor, puede ser un diácono, puede ser un líder de la iglesia, puede ser un miembro de la iglesia, puede ser un joven o puede ser un anciano. Todos nosotros, hombres o mujeres, tenemos que prestar atención al mensaje de hoy. Hermanos, Pablo conocía bien este peligro y por eso, después de advertir sobre el amor a lo material, sobre la codicia, se dirige nuevamente a Timoteo y le recuerda a Timoteo quién él era. Le recuerda a Timoteo quién es él y cómo debe vivir un hombre de Dios. Y es por eso el título del mensaje de hoy. El título del mensaje es el andar del hombre de Dios. El andar del hombre de Dios. Y para eso vamos a ver 3 puntos en esta tarde. El primer punto que vamos a observar es la naturaleza del andar del hombre de Dios. ¿Cómo es ese andar del hombre de Dios? En segundo lugar, vamos a ver el camino por donde debe andar el hombre de Dios. Y en tercer lugar, la motivación que debe tener este hombre de Dios para andar en ese camino. ¿Cuál debe ser su motivación? Quiero hacer un paréntesis aquí. Las veces que yo mencione hombre de Dios, me estoy refiriendo a todo creyente hoy. Hoy es todo creyente. Si bien es cierto el mensaje primario va dirigido específicamente a Timoteo, pero Timoteo, que gozaba del Espíritu Santo y que tenía una gran responsabilidad delante de Dios, hermanos, él obviamente no dejaba de ser un creyente más. Tenía un oficio, una responsabilidad. Era el pastor de la iglesia, pero seguía siendo un cristiano más, como usted y como yo. Así es que, hermanos, vayamos al primer punto entonces, la naturaleza del andar del hombre de Dios. Leamos nuevamente el versículo 11. Dice lo siguiente: mas tú, hablando a Timoteo y por extensión a cada uno de nosotros, mas tú,
oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mira, hermano, el contraste con lo que empieza el apóstol Pablo. El apóstol Pablo empieza diciendo enfáticamente, mas tú, Timoteo. No le voy a hablar a otro, Timoteo, te voy a hablar a ti, mas tú. Mientras otros corren hacia el dinero, hacia la codicia, el hombre de Dios que eres tú, vive diferente. Hermanos, yo le pregunto algo. ¿Existe la codicia que se manifiesta hoy en día en las comunidades cristianas? Pues claro que sí, hermanos. Este pecado no solamente es visible en el mundo que no conoce a Dios. Tristemente se evidencia en la comunidad de creyentes. Es por eso, hermano, el énfasis del apóstol Pablo. Mientras otros corran a hacer dinero, mientras otros hagan dinero, tengan dinero de mala fe, aprovechándose de la iglesia, sacando dinero a la iglesia con enseñanzas equivocadas, torcidas, heréticas, mientras otros abracen el dinero, abracen la codicia y pongan su mirada en las cosas temporales, el hombre y la mujer de Dios vive diferente. Hermano, la frase el hombre de Dios o su similar varón de Dios, aparentemente es una frase simple, pero no es así, hermanos. La frase varón de Dios o hombre de Dios tiene mucha importancia, es muy significativa. Miren, en el Antiguo Testamento, que es donde se usa abundantemente esta expresión, hombre de Dios o varón de Dios, hermano, era un privilegio sagrado, pues era una expresión que identificaba primeramente como posesión de Dios. Aquellos que eran llamados hombres de Dios o varón de Dios, lo que les estaban diciendo que ellos le pertenecían a Dios. Ellos tenían un dueño, que era Dios mismo. Y de por sí eso ya es un privilegio. ¿Cuántos saben que ustedes le pertenecen a Dios también? Nosotros somos de pertenencia de Dios. Le pertenecemos a Dios ahora. Porque hemos sido comprados, ¿verdad? A precio de sangre. Pero hermanos, esta frase no solamente implicaba un privilegio sagrado, sino que además conllevaría una gran responsabilidad sobre aquellos que se les identificaba como hombres de Dios. A estas personas que se les llamaba hombres de Dios, se les había confiado una labor muy importante. Por ejemplo, en Deuteronomio 33:1, en ese versículo vemos a Moisés, el gran libertador de su pueblo, como varón de Dios. Moisés fue el gran libertador. ¿Ven qué tarea se le dio a Moisés? Y por eso se le llamaba varón de Dios. Lea conmigo. Esta es la bendición con la cual bendijo, ¿quién bendijo? Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Vamos a ver otro ejemplo. En esta oportunidad, el personaje es el rey David. Y ya lo dije, David fue el rey más importante y más querido de todo el pueblo de Israel. Lea Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 14. Creo que está apareciendo también Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 14. Aquí, como ya lo manifesté, se está hablando de David, el gran rey de Israel. Y se le atribuye la frase o el título varón de Dios también. Dice la Biblia, y constituyó, hablando de David, los turnos de los sacerdotes en sus oficios. Eso hizo David, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día. Mira, hermano, el orden que había en el culto, había siempre un orden. Cada cosa en su día,
Asimismo, los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado, ¿quién? David, varón de Dios. Miren, estamos viendo a dos personajes. Moisés, que fue el libertador del pueblo judío, del pueblo de Israel. Fue el libertador y se le identifica como varón de Dios. Tenemos a David, el rey de Israel, que también se le identifica como varón de Dios. En el Nuevo Testamento, en cambio, esta expresión baja un poco en referencia, hermano, a algunos personajes en especial. Más bien el apóstol Pedro, en su segunda carta, segunda de Pedro 1:21, va a usar esta frase, pero refiriéndose a un grupo de hombres que escribieron el Antiguo Testamento. Lea conmigo, segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, en plural, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se da cuenta que aquí Pedro usa en plural la expresión varón de Dios o hombre de Dios para referirse a un grupo de hombres del Antiguo Testamento que habían escrito dichos libros. Ahora, ¿qué pasa en la era nuestra, en la era de la gracia, en la era de la iglesia? Bueno, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Todo creyente hoy es considerado un hombre de Dios o una mujer de Dios porque hoy el Espíritu Santo mora en todo creyente. Desde el momento en que vino el Espíritu Santo sobre su vida y este hombre se arrepintió de sus pecados y vino a morar el Espíritu Santo, desde ese mismo momento, ahora es de propiedad de Dios. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, ahora somos de la propiedad de Dios. Por tal motivo, ahora el título hombre de Dios o mujer de Dios calza a todo cristiano, a todo creyente. Por eso les decía que hoy, en la época de la iglesia, todo creyente, sea hombre o mujer, tiene el mismo título, varón o mujer de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahora usted, al igual que Moisés y al igual que David, que ellos fueron investidos con ese título, ellos tenían una labor, una tarea que realizar. Uno era rey, el otro era un libertador. Ahora usted y yo también tenemos ese mismo título porque también tenemos una labor que realizar. ¿Sabe qué labor usted tiene? Usted es un embajador de Cristo. Hoy usted es un representante de Dios. Usted, hermanos, usted es un embajador de Cristo, lo dice la Escritura. Usted es un representante del Señor. Usted lo representa por donde quiera que vaya. ¿Se da cuenta la gran responsabilidad de que nos digan hombre de Dios ahora? ¿Se da cuenta que alguien le diga, hermana, usted es una mujer de Dios? Imagínese esa gran responsabilidad que ahora usted y yo tenemos. Pero volvamos al versículo 11 de 1 Timoteo 6. ¿Qué dice? Mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué le dice Pablo? Huye de estas cosas. Yo quiero que usted observe esto, hermano. No es una sugerencia de Pablo. Pablo no le está sugiriendo, si quieres, huye de estas cosas. Pablo le está dando una orden. Pablo le está dando un mandamiento, un mandato. Hermano, quiero que usted me preste atención y quiero que usted agudice muy bien lo que voy a decir. Hay pecados que se enfrentan huyendo, hermanos. Escúcheme bien. Hay pecados que no se enfrentan, hermano, quedándome en ese lugar. Hay pecados que se enfrentan, aunque suene un poco paradójico, huyendo. Si no huye de los pecados que voy a mencionar, usted va a terminar pecando. Hermanos, el hombre de Dios o la mujer de Dios o todo creyente
no juega con la tentación. El que juega con fuego se quema. El hombre de Dios se aparta prontamente de las tentaciones. Se aparta. El hombre de Dios, el creyente, debe huir. ¿De qué debe de huir? Por ejemplo, de 3 tipos de pecados puntualmente. Número 1, del pecado sexual. Esto no es solamente para los hombres. Esto es para hombres y mujeres. No es solamente para los jovencitos o los adolescentes. Es para los adultos. No es solamente para los solteros. Es para los casados también. Primera a los Corintios 6:18. Escuche lo que dice. Primera a los Corintios 6:18. Huid ¿de qué? De la fornicación, porneia. Por si acaso, la palabra fornicación es porneia en griego, que significa global, en una sola frase o una sola idea, es todo pecado sexual inmoral. Todo pecado de índole sexual, pero inmoral. Aquí ingresa la fornicación como tal, el adulterio, la pedofilia, la zoofilia, etcétera. Todo, la pornografía, todos esos tipos de pecados sexuales inmorales ingresan en la palabra fornicación. La Biblia dice, huid de la fornicación. Escuche, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el que peca con su propio cuerpo, que usted y yo sabemos que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, déjame decirte que estamos metiéndonos directamente con Dios mismo, hermano. ¿De qué otros tipos de pecados debemos de huir? De las pasiones juveniles. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Es un complemento a lo anterior. Segunda Timoteo 2:22 dice, huye también, ¿de qué? De las pasiones juveniles. Hermanos, mayormente a esta expresión pasiones juveniles, que está apuntando a lo mismo, a temas orientados a la sexualidad, mayormente se ven luchando los jóvenes, se suele decir. Pero no es verdad solamente eso, que los jóvenes luchen con eso. Los adultos también. Y antes se creía que solo los varones eran mayormente los que practicaban pecados de índole sexual en sentido negativo, la sexualidad en sentido negativo o pecaminoso. Pero hermano, las estadísticas hablan que hay mujeres que también practican. Recordemos a José, ¿se acuerdan del hijo de Jacob, quien vendido como esclavo llegó a vivir a la casa de Potifar en Egipto? ¿Se acuerdan que José fue seducido por la esposa de este hombre? Pero ¿qué hizo José? Huyó del pecado sexual, huyó de las pasiones juveniles, y así José demostraba ser un hombre de Dios. Hermanos, todos nosotros somos tentados. Dicen por ahí algunas mentes muy entendidas de estos asuntos, que hay mujeres que son seducidas a caer en estos tipos de pecados solamente porque el hombre le habla bonito, ya que su esposo no le dice cosas lindas y viene un pajarraco y le dice palabras que su esposo no le dice, y esta mujer puede caer derretida como mantequilla, seducida. Mientras que los hombres no es tanto por el oído, porque nos digan qué fortachón eres, qué guapo eres, no, sino a nosotros, a los varones, nos seducen por los ojos.
La mujer cae por el oído y los hombres por los ojos. Hermanos, estas cosas no tenemos nosotros que dejarlo pasar. Hay estadísticas, hermano, hay estadísticas que hay cristianos, jóvenes, adultos, que aún practican estas cosas. Algunas personas se escandalizaban cuando yo les decía, ¿cuántos han visto la serie Moisés que pasaban en Panamericana? Y yo les decía a algunas hermanitas, ¿usted qué hace mirando esos pechos desnudos de hombres ajenos? ¡Ah! Pero es Moisés, pastor. Es Ramsés, me decía. Pero usted no se da cuenta, hermanos, que la cultura brasileña, si no me equivoco, era una producción brasileña. Hermano, está cargado de mucha lujuria. Usted seguramente ha visto las novelas brasileñas, ¿sí o no? ¿O solamente veía las mexicanas? Bueno, hermano, las novelas, las series mundanas, por más que digan que hablan de los 10 mandamientos o de Cristo, usted tiene que discernir si lo que usted está mirando realmente son cosas sagradas, si le edifican. Hermano, el mundo es tan corrupto y el diablo es muchas veces es tan inteligente que sabe engañar al pueblo cristiano. Esos besos apasionados que se daba seguramente Moisés con esta mujer Séfora, seguramente, hermano, todos los sacaban allí de una manera tan explícita. Otros de pronto miraban, esto es guerra. Yo una vez recuerdo que fui a una casa de una líder y toqué la puerta. Y yo recuerdo que estaban mirando en su casa, esto es guerra. ¿Cuántos han visto esta guerra? ¿A quién le iban? ¿Al azul o al rojo? Los pesqué. Hermano, ¿saben? Usted sabe cómo salían en esto es guerra, ¿no? Las chicas y los jóvenes. No voy a entrar en detalle. Yo toqué la puerta porque estaban fuerte, con el televisor fuerte, esto es guerra. Toqué la puerta. Y alguien dijo por ahí, su hijo, su hija, no sé. ¿Quién es? El hermano Luis, le dije. Ah, ya un ratito. ¡Fum! Bajaron el volumen, cambiaron de canal y me abren la puerta. En el fondo, quizás alguno de ellos sabían que lo que estaban haciendo no era correcto. Hermano, los ojos, la codicia entra por los ojos. La seducción a los hombres entra por los ojos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, las esposas con sus hijas jovencitas, en su manera de vestir, de andar. Igual los varones. Entonces, hermano, miren, ¿qué nos manda el Señor aquí? Si tú eres un hombre de Dios, si tú eres una mujer de Dios, tú tienes que huir de estas cosas. Ahora, volviendo al pasaje de nuestro estudio en Timoteo, Timoteo le dice que huya de estas cosas. ¿A qué cosas se refiere? Bueno, a las cosas descritas en el versículo 9 y versículo 10. ¿Y qué nos hablaron en el versículo 9 y en el versículo 10? Nos hablaron de la codicia y del amor al dinero. Entonces, hermano, veamos algo interesante. El apóstol Pablo nos manda a huir de la codicia también. El apóstol Pablo nos manda a huir de la compañera de la codicia, que es la avaricia, y del amor al dinero, porque éstas se combaten solamente huyendo, hermano, tan igual como los pecados sexuales, por una sencilla razón, porque la avaricia, la codicia o el amor al dinero es idolatría. Lea conmigo Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice: haced morir. Mira lo que nos manda el Señor. Hagan morir. O sea, depende de nosotros, ¿sí o no? ¿Y podemos hacerlo o no? Sí, se puede hacer porque el Señor nos manda a hacerlo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y lea despacio. Y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es idolatría? La avaricia. Hermanos, el avaro y el codicioso son idólatras, hermano.
porque colocan las riquezas materiales y el dinero por encima de Dios, haciendo de estas, hermano, su mayor prioridad y poniendo en estas cosas su confianza. Por eso es que se vuelven idólatras, porque estos hombres ponen su confianza ya no en el Dios de los cielos, sino ponen su confianza en las riquezas de este mundo. Por eso Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Tienes que decidirte. ¿A quién amas más? ¿Las riquezas? ¿Hacer dinero? ¿Tener más comodidades? Si eso amas más que vivir piadosamente, tienes un problema y serio. Tienes un problema, se llama idolatría. Por esta razón Pablo manda a Timoteo que huya de la codicia y del amor al dinero, y nosotros debemos hacer lo mismo, hermano. El versículo 11, volvamos al versículo 11, por favor. Pablo añade, no solamente que huyamos, sino además dice, y sigue. Dice, versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hermano, la vida cristiana no es solo dejar el pecado o huir del pecado, sino también buscar un carácter semejante al de Cristo. Esa es la vida cristiana. No es solamente huir del pecado, no es solamente huir de las pasiones juveniles, no es solamente huir de la codicia, sino también es correr tras. Es decir, buscar, seguir, proseguir hasta alcanzar, ¿qué cosa? Una vida piadosa, un carácter piadoso. Por eso, las virtudes que Pablo menciona aquí apuntan al carácter de Cristo, y es el carácter que el cristiano debe de seguir. Debe estar detrás de estas virtudes. Número 1, la justicia. ¿Qué significa justicia? Hemos dicho muchas veces que la palabra justicia aquí, mientras no hable de la justificación que es por la fe, la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario en favor de nosotros, la palabra justicia apunta a una vida recta. En otras palabras, el cristiano debe tener una vida recta. ¿Usted ha visto cómo es el rabito del cerdo? Cuando está vivo, ¿cómo es? ¿Es recto? No, es curviado, ¿no? Es rulo, ¿no? Curvos. La vida del creyente no puede ser curvo, hermano. Debe ser una vida recta. Una vida, hermano, como dice Pablo, irreprensible, que es una cualidad del pastor y por extensión de cada creyente debería ser. Que si en algún momento tú pecas, ¿qué es lo primero que debe hacer el que peca? Arrepentirse, pedir perdón, y vuelve a ser intachable o irreprensible. Entonces, hermano, número 1, debemos de buscar una vida recta, una conducta recta. En segundo lugar, debemos de buscar la piedad, es decir, debemos de ser hombres y mujeres devotos a Dios, sinceramente. Debemos de tener esa devoción, esa pasión por buscar al Señor. ¿Cuántos están leyendo su Biblia? Hermano, ¿y qué tal? Yo estoy seguro que nos está entreteniendo mucho y estamos aprendiendo mucho, ¿no? Pero eso, hermano, es una partecita de la vida devocional del cristiano. Es una partecita. Entonces debemos de buscar una devoción sincera a Dios a través de la oración, de la meditación de la palabra de Dios, a través de las diferentes actividades cristianas en favor de los demás. ¿Qué más nos dice? Fe. ¿Qué es fe? Confianza en Dios. Tenemos que nosotros perseguir la confianza en Dios. La Biblia dice en Santiago, hermanos, que si nosotros le pedimos al Señor algo dudando, ¿qué dice la Biblia en Santiago? Que no recibiremos nada, porque los que dudan son semejantes a las ondas del mar, que van de aquí para allá. ¿Qué debemos de ser o cómo debe de actuar un cristiano? No dudando, sino confiando en que Dios tiene la última palabra en todo.
en que Dios tiene todo bajo control, sea nuestra salud, nuestra economía, los problemas en el hogar, el que decide finalmente es el Señor. Y aunque nos cueste comprender muchas veces estas realidades, Romanos, que siempre nos gusta escuchar, dice Romanos 8, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, aunque al inicio nos cueste comprender lo que estemos pasando. Luego nos habla de otra virtud, del amor. Y esta palabrita amor, hermano, es la misma palabra que Pablo usa escribiéndola a los Corintios en 1 Corintios 13. Ese amor ágape, ese amor sacrificial, ese amor no solamente a los que te aman, sino aún a los que te aborrecen. ¿Por qué Pablo habla de un amor sacrificial? Porque es un amor, hermano, que se da sin condición, que se da sin esperar nada a cambio, que se da aunque no nos devuelvan, no nos correspondan de la misma manera. Jesús lo puso en términos más claros: amad aún a vuestros enemigos. Esto tenemos que perseguir, hermano. Tenemos que seguir el amor. ¿Qué más? La paciencia y la mansedumbre, que son dos actitudes cristianas muy necesarias cuando estamos pasando pruebas, tribulaciones, aflicciones. Necesitamos paciencia y necesitamos mansedumbre para poder tomar buenas decisiones. Hermano, el punto es claro. Lo que Pablo nos está diciendo es que el andar del hombre de Dios se caracteriza de dos formas: huye del pecado y persigue la piedad. Así es como usted y yo debemos de vivir. Usted y yo debemos de vivir huyendo de los pecados y persiguiendo una conducta, un carácter piadoso. Hermanos, no basta con evitar el pecado, no basta con huir de las tentaciones. Debemos preguntarnos, ¿qué estamos persiguiendo? ¿Qué estoy persiguiendo en mi vida? ¿El éxito o la piedad? ¿Estoy persiguiendo metas materiales? Este año me compro mi carro. Este año me compro mi casa. Este año me voy de viaje. ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Metas materiales o metas espirituales? No digo que el comprarse un carro esté mal. Te felicito si lo haces y Dios te bendice. Pero por encima de una meta material debe haber siempre otra meta que es más relevante e importante: nuestras metas espirituales. Nosotros tenemos una meta que hemos empezado el 5 de enero de este año: leer toda la Biblia en 3 años. Y lo vamos a cumplir con la ayuda del Señor. Esa es una meta espiritual. ¿Tenemos que nosotros tener metas? Claro que sí. El cristiano que no tiene metas, hermano, no sabe a dónde va. Pero nuestras metas, hermano, tienen que tener también un orden establecido. Usted no es terrenal. Metámonos en nuestra cabeza. Usted y yo ya no somos terrenales. Nosotros somos de arriba, espirituales. Puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde está Jesús? Arriba. Pablo, hablándole a los colosenses, les dice, ¿no?, que nuestra mirada tiene que estar puesta arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, no en las cosas terrenales. Pero no me malentienda, no digo que usted deje el trabajo, o deje sus estudios, o deje de comprarse algo para su hogar. No, pero hay algo más importante que esas cosas: lo espiritual, el amar a los demás, el perdonar, el ayudar al necesitado, el orar, el leer la Biblia, la ayuda mutua, el hablar verdad. Esas cosas, hermano, son más importantes porque esas pertenecen a lo eterno. Lo otro pertenece a lo terrenal, y lo terrenal acá se queda. Así es que, hermanos, el camino no será fácil, obviamente. Implica una lucha constante. Y esto me permite ir al segundo punto de la lucha constante. El segundo punto, vamos a hablar el camino por donde debe andar el hombre de Dios. Hemos visto cuál es
la forma el modelo de un hombre de Dios. Hemos visto esta forma como debe de conducirse un hombre de Dios. Ahora veamos el camino. ¿Cuál es ese camino por donde debe de transitar el hombre de Dios, el creyente? Versículo 12. Lea conmigo el versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermano, mira, aquí Pablo describe el camino, no como algo fácil, sino como una batalla, hermano, como una lucha. ¿Cuántos saben que estamos en guerra? Estamos en guerra todos los días, las 24/7, por si acaso. La fe que usted y yo tenemos hoy no se vive de forma, hermano, estática, sino de forma dinámica. Nosotros debemos ser personas con una mente que continuamente sabe que está en lucha, hermanos. Y esa lucha implica perseverancia y firmeza. Si no perseveramos y si no nos mantenemos firmes, pues probablemente tus luchas van a ser luchas fracasadas. Pelea. Cuando el apóstol Pablo está usando él una ilustración, él tiene en la mente un poco a los ejércitos romanos, a las peleas de aquel tiempo. Eran peleas muy agresivas, muy sangrientas. Cuando Pablo usa la palabra pelea, indica un esfuerzo constante, hermanos. Cuando uno pelea, se esfuerza, entran los músculos a tallar, entran tus habilidades, tus estrategias mentales, ¿no? Cuando uno está luchando, me refiero en lo físico, cuerpo a cuerpo, con una persona al frente, tú vas a aplicar un esfuerzo y tienes que hacerlo constante si quieres vencer, porque si no es un esfuerzo constante, a la primera debilidad que presentes, hombre, al suelo. Bueno, la pelea es algo constante y es un esfuerzo constante también. Pablo usa la expresión batalla para referirse, en el original estaba leyendo un poco que esta palabra batalla está haciendo referencia al ámbito espiritual en donde es el reino de Satanás, lugar donde el hombre de Dios debe hacer su parte. No me refiero a que tú tengas que estar luchando con Satanás, no me malinterpretes. La Biblia enseña y el apóstol Pablo dice en Efesios que el príncipe de este siglo, ¿quién es? Satanás. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. También habla de las corrientes de este mundo, que prácticamente es el mundo ajeno a Dios, es el mundo incrédulo, es el mundo que tiene, hermano, el gobierno y las influencias satánicas, demoníacas, donde habita la mentira, la lujuria y todos los pecados habidos y por haber, donde lamentablemente, hermano, muchas personas están allí y nosotros éramos de ese reino también. Vivíamos en la mentira, vivíamos en la lujuria, vivíamos haciendo mal, etcétera, etcétera. Bueno, cuando Pablo usa la palabra batalla, se refiere a ese ámbito espiritual donde estamos llamados a pelear. Y la fe, cuando usa la expresión fe, pelea la buena batalla de la fe, la palabra la fe está haciendo referencia al conjunto de doctrinas, o dicho de otro modo, al conjunto pleno de la palabra de Dios, a la Biblia en su conjunto. Entonces, la frase pelea la buena batalla de la fe más o menos se entendería algo así: esfuérzate y lucha en el reino espiritual contra tu carne, que es nuestro primer enemigo, nuestra carne, contra los ofrecimientos del mundo y contra las acechanzas del maligno, pero hazlo desde el conocimiento que te da la palabra de Dios. Mira, hermano, nosotros tenemos que luchar, pero no con el conocimiento que nosotros tengamos a nuestra manera de pensar las cosas, sino como Dios lo dice en su palabra. Creo que les comentaba la vez pasada de unas personas que, lo vimos creo un lunes, ¿no? Que ataban demonios para supuestamente ser libres de la borrachera.
Y ya hemos visto por las Escrituras que no se pueden atar a los demonios para dejar libre o para amarrar un pecado. Hay versículos que lo hemos explicado ya, ahorita no lo vamos a hacer, que se han malinterpretado. Entonces, hermano, nosotros tenemos que luchar contra los pecados, pero haciendo uso correcto de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cómo enfrentó Jesús a Satanás? ¿Cómo enfrentó Jesús a Satanás? ¿Qué usó para enfrentar a Satanás en el desierto? La palabra de Dios. No hay otra manera, hermano. Tenemos que conocer la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que tener el conocimiento que nos da la palabra de Dios para luchar esta batalla con la palabra de Dios. Pablo agrega algo en el versículo 12. Dice, echa mano. ¿Qué significa echar mano? Coge, ¿no? O aférrate a eso, tómalo. Echa mano de la vida eterna, dice Pablo. Esa vida eterna que se disfrutará verdaderamente a plenitud en el cielo o en el futuro. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros como creyentes ya lo tenemos, hermano. ¿Cuántos tienen vida eterna? Nosotros ya tenemos esa vida eterna. La estamos disfrutando de forma parcial, no a plenitud, porque aún fallamos a Dios, porque aún pecamos, pero dejaremos de pecar y dejaremos de luchar cuando Cristo venga y nos lleve a su presencia. Cuando esto se termine, ahí recién disfrutaremos de nuestra vida eterna a plenitud. Hoy por hoy tenemos vida eterna y la puedes disfrutar de alguna forma parcial. Hermanos, Pablo dice, echa mano a ella. Cuando nosotros estamos analizando esta parte de echar mano de la vida eterna, Pablo lo que quiere dar a entender es que ese medio, el medio por el cual nosotros demostramos que estamos peleando la buena batalla de la fe, es cuando estamos convencidos de la vida eterna. Es cuando estamos abrazando que esa vida eterna nos pertenece, hermanos. Es cuando no tenemos dudas que somos del Señor. Hermano, nosotros no tenemos por qué tener dudas que le pertenecemos al Señor. El Señor dice claramente en su palabra, en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 12 y 13, ¿no? Hablando del sello del Espíritu Santo, cuando hemos creído, dice que el Espíritu Santo es el anticipo de la herencia que hemos de recibir, ¿no? El Espíritu Santo son las arras, es la inicial de ese lugar a donde vamos o debemos de ir. Por tanto, el hombre de Dios pone su mirada en las cosas de arriba porque se considera que su ciudadanía está en los cielos y ya no en la tierra. Hermano, nosotros estamos de pasadita. Nosotros estamos de pasada. No sé cuántos años usted estará de pasada por este lugar llamada tierra. Su ciudadanía está en los cielos. Usted es de arriba. Usted le pertenece al Señor. Usted ya no le pertenece al mundo, menos a Satanás. Usted le pertenece al Señor. El Señor lo ha comprado, le ha perdonado, le ha dado vida eterna y vendrá por usted a llevarlo a su presencia sí o sí. Así es que usted le pertenece al Señor. Y si nosotros le pertenecemos al Señor, hermano, nuestra mirada ya no está puesta en las cosas terrenales, en las cosas temporales, sino en las cosas eternas. Seguidamente Pablo recuerda a Timoteo su llamado. Timoteo tenía un llamado, como lo tiene usted. Usted también tiene un llamado. Usted ha sido llamado por el Señor para ser salvo, hermanos. Usted ha sido llamado por el Señor para que Él le regale salvación y vida eterna. Usted ha sido un llamado, ha recibido un llamado. Pablo le recuerda a Timoteo su llamado al ministerio pastoral. Y le recuerda su profesión de fe, que él ya había hecho públicamente delante de muchas personas. Muchas personas daban buen testimonio de Timoteo. En el libro de Hechos, cuando Pablo en su segundo viaje
le recomiendan, o él pregunta por este joven de nombre Timoteo, tenía como 10 años menos a la edad en que está ahorita aquí escribiéndole esta carta. Le dan buen testimonio de Timoteo. Ese es un hombre, ese es un joven de Dios. Ese es un muchacho que lo ha criado su abuela Loida y su madre Eunice. Y desde pequeño le han enseñado las Sagradas Escrituras. Tiene buen testimonio este joven. Te recomiendo para que te lo lleves, Pablo, en tus viajes misioneros. Timoteo había dado públicamente profesión de su fe, de su confianza en Dios. Y estas dos ideas, el llamado por un lado y su profesión de fe pública por otro lado, Pablo le recuerda a Timoteo para animarlo a continuar andando por este camino hacia la eternidad. Yo no sé, hermano, no sé qué tanto Dios nos tiene que estar haciendo recordar de dónde Él nos ha traído. Yo no sé qué tanto el Señor nos debe estar haciendo recordar las cosas que Él ha hecho por nosotros. Pero ¿sabe? Siempre el Señor nos va a hacer acordar de dónde nos ha traído y cómo nos encontró. ¿Sabe para qué? Para siempre estar agradecidos con Él y servirle por gratitud. No por lo que Él pueda hacer, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Él ya hizo mucho. Si de aquí, hermano, ya no sigue haciendo cosas a nuestro favor, lo que ya hizo por nosotros es más que suficiente. Nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna y con eso nos sobra y nos basta. Así que, amado hermano, esto no significa tampoco que Timoteo era un descuidado y por eso Pablo le estaba haciendo recordar sus deberes cristianos, pero era necesario y oportuno, no solamente para Timoteo como joven pastor, sino para cada creyente. El pastor MacArthur comenta al respecto lo siguiente: el hombre de Dios, es decir, todo creyente, consciente del eficaz llamado de Dios para salvación eterna y de su pública profesión de fe, en respuesta a ese llamado, mantiene una perspectiva eterna. Mira, hermano, cómo anda un hombre de Dios y una mujer de Dios. Mantiene una perspectiva eterna, una cosmovisión de lo eterno, no de lo temporal. No participa en las batallas insignificantes y sin sentido de este mundo, sino que se concentra en las cosas eternas, en el perdón, en el hacer el bien, en el estar viviendo piadosamente. En eso se concentra. No se concentra, hermano, en perder el tiempo, en cosas infructuosas. No se concentra, hermano, en cosas triviales, en asuntos triviales o de poca importancia. El hombre de Dios, la mujer de Dios, vive más bien preocupado de forma desmedida por lo eterno. Se consume en lo que nunca pasará, la palabra de Dios y el alma de cada uno de los hombres. En eso se preocupan los hombres o las mujeres de Dios. Ya que si hablaron mal, que si hablaron bien, que si me sacan la lengua, que por qué no me saludó. Hermano, los cristianos no estamos metidos en esas cosas. No perdemos el tiempo en esas cosas. Más bien debemos de preocuparnos en cómo está mi corazón para con mi vecino. ¿Cómo es mi carácter para con mi nuera? ¿Cómo es mi carácter para con mi prójimo? ¿Cómo puedo ayudar a aquel que no me habla? ¿Cómo puedo ayudar a aquel que necesita? En eso se preocupa el hombre o la mujer de Dios. Así es que, hermano, sigamos observando el camino por donde anda el hombre de Dios. ¿Qué más nos dice? Versículo 13 y versículo 14. Lea conmigo el 13 y 14. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Mira lo que le manda: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Lo que me gusta de esta porción es que el apóstol Pablo, de una forma muy especial, solemne, clara, entrega a Timoteo una orden.
un mandamiento que aplica no solamente a Timoteo, sino para todos nosotros. Y le dice, te mando delante de Dios. Hermano, esta orden debe de hacernos temblar. Esta orden debe hacernos temblar, hermano. Pablo usa una expresión muy rabínica, muy propia de ellos, pero hermano, con mucho significado. Pablo pone de testigos a Dios por un lado, el Padre, y a Jesucristo por el otro. Hermanos, el apóstol era consciente que todo lo que hacemos, todo lo que hacía él y todo lo que hacemos nosotros, lo hacemos delante de la presencia de Dios. Cuando usted peca, cuando yo peco, pecamos delante de la cara de Dios. ¿Se da cuenta eso? Cuando usted habla mal de su prójimo, usted está hablando mal en la misma cara de Dios. Los creyentes vivimos siempre coram Deo. ¿Usted escuchó esa expresión antes? Coram Deo, es decir, en la presencia de Dios. Demos gracias a Dios, hermano, que estamos en el tiempo de la gracia. Porque si no estuviéramos en el tiempo de la gracia, creo que ninguno de nosotros estuviera aquí. Ya hubiéramos sido fulminados. Un fuego hubiera caído del cielo y nos hubiera consumido hasta el apellido. ¿Me dejo entender? Hermano, cuando usted hace algo bueno por el prójimo, lo hace delante de Dios. Y cuando hace algo malo por el prójimo, lo hace delante de Dios, hermano. Yo estoy convencido, al menos eso me pasa a mí, que cuando yo peco, no considero eso. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. ¿Usted cuando peca se ha puesto a pensar que está pecando en la cara de Dios? Con honestidad. ¿Usted se ha puesto a pensar que cuando usted peca lo hace delante de Dios? Seguramente ni cuenta casi se han dado, ¿no? Pero hermano, mire, esto es algo muy serio. Todo lo que hacemos, lo hacemos en la presencia de Dios. Y Pablo dice, te mando, Timoteo, te doy una orden delante de Dios. El hombre de Dios y todo creyente vive y sirve delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Por lo que el hombre de Dios debe agradarle a Dios haciendo su voluntad y no la de los hombres, hermano. No la de los hombres. A veces nosotros queremos agradar al hombre para que no se enoje, al hombre para que no hable mal de nosotros. Pero hermano, el creyente no se preocupa, hermano, en agradar al hombre. Se preocupa en agradar a Dios porque estamos delante de Dios y servimos a un Dios que está vivo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Lea conmigo Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero no solamente estamos delante de la presencia de Dios. Pablo dice que el hombre de Dios vive y sirve delante de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Escuche este comentario de MacArthur, me gusta también lo que dice al respecto. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo terrenal supremo de uno que se mantuvo firme a su confesión, que permaneció fiel a la palabra de Dios, costara lo que le costara. ¿Qué le costó a Jesús ser fiel a Dios, a su Padre? La muerte. Jesucristo valientemente habló la verdad y puso su vida en las manos de su Padre, sabiendo que lo libraría en vida o en muerte. Timoteo debía hacer lo mismo, al igual que todo hombre de Dios y todo cristiano. Hermanos, este es el camino que debemos andar nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Siempre. Lea conmigo el versículo 14 ahora y veamos cómo se debe obedecer el mandamiento que nos está indicando Pablo.
versículo 14, dice, versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mire, primeramente el hombre de Dios debe cumplir el mandato sin mancha ni reprensión. Ninguna mancha, hermano, sin mácula dice, ¿no? Sin mancha. Ninguna mancha o reprensión debería arruinar nuestro testimonio. Ninguna. No debería haber manchas en nuestros ágapes, en nuestras vestiduras. No debería haber manchas en nuestro carácter. No deberíamos ser reprensibles o reprendidos por ninguno. Santiago 1:27 dice lo siguiente. Santiago 1:27, la religión pura. En otra Biblia, en otra traducción, diría algo así. El cristianismo o la vida cristiana pura, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cómo es? ¿Cómo es la vida cristiana de un creyente genuino? Visitar a los enfermos, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así deberíamos andar. Sin embargo, hermanos, pecamos. Pero cuando pecamos, inmediatamente el Espíritu Santo nos alerta, se contrista, se entristece y nos lleva a una tristeza que es según Dios para arrepentimiento. Esa es la tristeza que produce el Espíritu de Dios. Nos lleva a un entristecimiento por el pecado que hemos cometido, por haber manchado nuestras vestiduras. Y esa tristeza es una tristeza piadosa, es una tristeza bíblica, es una tristeza que usted y yo debemos de sentirla siempre. Porque es una tristeza que nos va a llevar a una vida de santidad. Nos va a llevar a estar alejándonos más y más del pecado. Así es que, hermanos, si en algún momento pecamos, que no debería ser la idea, y ser conformistas, bueno, pequé hoy día, pues ya mañana será. No, esa no es la idea. El pecado es algo que, hermano, debe de ser tratado con pinzas, con mucho cuidado, buscando ser libres de ese pecado. Y si en algún momento ofendiste al Señor, pecaste delante de Dios, el Espíritu Santo, hermanos, nos lleva al arrepentimiento. Y tenemos que cambiar. Y tenemos que luchar. Y tenemos que rogarle al Señor y llorarle al Señor que nos ayude para salir de ese tipo de maldad. Hermanos, guardarnos de cometer el pecado no es perfección, sino es una vida íntegra, sino es buscar una integridad y una fidelidad a Dios. Recuerda, si has pecado, abogado tienes, pero cada vez debemos ir a ese abogado, ¿no cree? Cada vez menos, no cada vez más, cada vez menos, para que nos perdonen nuestros pecados. Sin embargo, tenemos el abogado. Pablo agrega que el mandamiento debe ser cumplido ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos de cumplir el mandamiento? Hasta el mismo día de nuestra muerte, en su defecto, hasta la venida de Cristo. Si Cristo viene y estamos vivos, hasta ahí debemos de obedecer el mandamiento, de guardarnos sin mancha, irreprensibles, hasta ese día, hermano. Entonces tu lucha no es hasta fin de año, es hasta que mueras. Hace unos días murió un hombre de Dios, Roberts, su nombre, no recuerdo su apellido. Pero hermanos, verdaderamente la verdad, ¿qué tal carácter de ese hombre? Y yo creo que si un hombre con sus imperfecciones puede dar o dejar un buen testimonio para la posteridad, sus contemporáneos, nosotros tenemos al mismo Dios de este hermano Robert. El Dios de Robert no es distinto a nuestro Dios.
La misericordia que recibía Robert todos los días es la misma misericordia que para ti y para mí están disponibles. Tenemos que nosotros apasionarnos más por el Señor, buscar más al Señor, acercarnos más a través de su palabra al Señor. Vamos sobre el final, hermanos. El camino del hombre de Dios, entonces, hermano, y de todo creyente, es un camino de perseverancia fiel. Los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Es decir, habrán verdaderamente experimentado una salvación porque permanecieron. La pregunta no es si el camino es difícil, porque sabemos que Cristo mismo dijo que hay dos caminos, ¿no? Un camino estrecho que lleva a la vida eterna y un camino ancho que lleva a la condenación. Sabemos que el camino en el cual estamos andando, ese camino piadoso, ese camino del carácter de Cristo, no es fácil, hermano, es un tanto difícil. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a perseverar hasta el fin? ¿Estás a punto de rendirte y de volverte atrás? ¿Mejor estaba en el mundo? Hermano, no pienses así. Jamás tienes tú que pensar así. Aferrarnos a la gracia y a la ayuda de Dios es nuestra única y más grande bendición. El último punto, la motivación para andar como hombres de Dios. ¿Por qué debemos de andar así? ¿Qué nos debe de motivar? Hay algo que nos debe de motivar, hermano. Y de verdad, lea conmigo el versículo 15 y 16 y yo le pido, hermano, en el nombre del Señor, que usted encuentre su delicia aquí. En estos dos versículos, hermano, deleítese conociendo un poquito, hermano, de lo grandioso que es nuestro Dios. Estas palabras de pronto yo lo voy a leer nada más, hermano, pero yo le ruego al Espíritu Santo que cuando tú leas estas palabras, hermano, esto quede grabado en lo más profundo de tu ser y tú puedas ver al Señor que tú tienes, al grandioso y maravilloso y, hermano, sin palabras. No hay palabras humanas para describir a Dios. Pablo, hermano, usado por el Espíritu Santo, o más que usado, inspirado por el Espíritu Santo, describe, hermano, describe a nuestro Dios. Y esa descripción del carácter de Dios es nuestra motivación para vivir por ese camino un tanto difícil. Versículo 15, dice la Biblia, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo concluye elevando la mirada de Timoteo a lo más excelso. Pablo quiere que Timoteo no mire sus debilidades, no mire su juventud imperfecta, no mire los falsos maestros o las personas que no lo apoyan hasta que le están causando tropiezo. Déjeme decirle que en un momento Timoteo quería renunciar al ministerio. Por eso Pablo en su segunda carta le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Timoteo. Pablo le dice, no mires a tus costados ya. Mira a aquel que te llamó. Mira cómo es Él. Él es glorioso. Pablo concluye elevando la mirada de Timoteo hacia la gloria de Dios. Y esa debe ser la motivación de los hombres y las mujeres de Dios. No es el éxito, hermano, lo que nos va a motivar. No es la fama, no es el dinero, no son las riquezas, no son los viajes, no son los aplausos. La única motivación es el carácter que Dios tiene para ti y para mí. El carácter de Dios, hermano, es lo que te bendice. Hasta el día de hoy te sustenta su carácter. Si Dios no fuera un Dios bueno, ninguno estuviéramos aquí. Pero Dios es bueno, hermano. Y leíamos en la lectura bíblica temprano, porque para siempre es su
misericordia. Hermano, la única motivación es esto, para vivir en santidad, para tener un carácter piadoso, para andar por ese camino difícil de prueba, de luchas, para ver las cosas difíciles ante nuestros ojos humanos, verlo con deleite y con gozo. La motivación es conocer quién me llamó. ¿Quién te llamó, hermano? No te llamó el pastor ni el evangelista, ni mamá ni papá. Te llamó el dueño de todo, el Señor. Por eso Pablo le pide a Timoteo que cumpla el mandamiento basándose en lo que Dios es. Bienaventurado. Bienaventurado es supremamente dichoso. ¿Cómo más es Dios? ¿O qué más es Dios? Solo soberano. Es decir, único en gobierno absoluto. Hay algunos cristianos que piensan que el diablo gobierna. Hermano, por encima del aparente gobierno de Satanás, por encima de ese gobierno temporal, imperfecto, está el gobierno del Dios a quien tú le alabas. Ese es el único gobierno, hermano. Rey de reyes y Señor de señores. Hermano, no hay único en autoridad más que el Señor. El único que tiene autoridad es el Señor. Él es el que dice al muerto vive. Él es el que dice, hermano, las enfermedades desaparecen. Él es el único que tiene autoridad sobre todas las cosas. Único, inmortal. Es decir, hermano, solo Él es eterno. Solo Él es eterno. Inaccesible por su santidad. Hermano, la santidad de Dios es tan, pero tan, no sé qué palabra usar, poderosa, por decirlo así, que si Él se acercase sin tener el cuidado suficiente, no resistiríamos. Hermanos, Dios nos llama a ser santos, pero no vamos a ser plenamente santos aquí con este cuerpo pecaminoso. Seremos plenamente santos cuando hayamos partido con el Señor. Allí seremos plenamente santos. Luchemos hoy. Huyamos de las tentaciones, huyamos de las prácticas lujuriosas, pecaminosas. Huyamos, luchemos. Pero sabemos que el único santo, plenamente santo, es el Señor, digno de honra y de poder eterno. Hermano, glorioso en plenitud. Hermanos, la fidelidad se mantiene cuando el corazón está cautivado por Dios. ¿Cuántos están cautivados por el Señor? Hermano, tú serás fiel a medida que más cautivado, más enamorado, decimos a veces, estemos de Dios. Mientras más tú veas a Dios como lo más hermoso y especial que tú y yo tenemos, hermano, seremos más fieles. Cuando no conocemos tanto a Dios, la infidelidad es mayor. Cuando perdemos de vista la grandeza de Dios, la obediencia se hace pesada. ¡Ay, qué pesado es esto! Yo pedirle perdón, pero si Él me ha ofendido, que venga Él. Hermanos, mientras más grande es Dios para ti, mientras tus ojos visualizan un Dios más grande, la obediencia, hermano, se vuelve gozosa. Termino diciendo lo siguiente. El hombre de Dios, la mujer cristiana, el hombre creyente, vive distinto porque pertenece a un Dios distinto, hermano. Huye del pecado, persigue la piedad, pelea la buena batalla y persevera. No por tus fuerzas, sino porque sirves al Rey de Reyes y al Señor de los señores. No hay nadie como Él, hermano. Que Dios nos ayude a seguir peleando la buena batalla. Vamos a orar.